está muerto, pues Él resucitó. Un grito de júbilo. Cristo vive, Cristo vive, Cristo vive. Dilo más fuerte. Muy pero muy buenas tardes a todos. Aquí estamos nuevamente en la 94.7 FM Impacto, la radio que te bendice. Está comenzando el programa Cristo Viene. Soy el pastor Oscar Roldán y estoy muy agradecido con Dios por una oportunidad más. Le doy gracias a Dios por este lugar, por los pastores Lavá que abrieron la puerta de la radio para que podamos predicar la palabra, cumpliendo así el llamado que el Señor nos ha hecho, ¿no? A toda la iglesia, llevar su palabra a donde está la necesidad. Le doy gracias al Señor por la vida de Luciana, que está allí en los controles. Si ella no estuviera, nosotros no podríamos estar en este momento. Ahí está ella manejando todo, todas las perillas, todo lo que tiene que ver con la parte técnica. Y le doy gracias a Dios por el misionero que me acompaña una vez más aquí, a quien voy a darle el lugar para que esté saludando. Bienvenido, David. Dios los bendiga, Pastor Oscar, y Dios los bendiga a todos los hermanos que también están ahí siguiéndonos cada lunes aquí, y también pues agradecido con Dios una vez más, como decía el pastor, por esta oportunidad, ¿no? De verdad es una bendición, y agradecidos también con la iglesia, con la radio que nos ha dispuesto esta puerta para transmitir, pastor. Amén, y agradecidos con el Señor por habernos llamado, por habernos convocado, porque es Él el que nos invitó, nos atrajo y nos sostiene, porque estamos en labranza ajena. Él es el Señor de la obra, venimos a hablar de Él. Nos presentamos por un tema de educación, pero no estamos para hablar de nosotros, venimos a hablar palabra. Queremos animarte, saludamos a todos los oyentes, saludamos al Rincón de Milbre, sabemos que la radio es escuchada aquí en toda la ciudad. Saludo a la congregación, a los hermanos en la fe, a Centro Misionero, a la iglesia, que de seguro están ahí pendientes, conectados a su celular, a su dispositivo, escuchando la palabra. Saludamos a la pastora Selva, que sabemos que está ahí escuchando, a mi esposa, que se quedó cuidando a los niños. Damos gracias al Señor por una oportunidad más. Y te queremos recordar las líneas a través de las cuales te podés comunicar con nosotros, porque la idea del programa es unida y vuelta. Y se me acaba de traspapelar el teléfono de la radio. Te puedes comunicar conmigo a través de mi teléfono, el personal, 11 2 761 2337. Mi WhatsApp, 11 2 761 2337. O bien el teléfono de la radio, 11 5 069 9110. Repito, 11 5 069 9110. Comunicate, dale, pedimos una canción, una alabanza, una perlita, un texto bíblico, lo que quieras compartirnos, lo que Dios te está ministrando. Nosotros también queremos recibir del Señor, porque Dios nos usa a todos. Y en el día de hoy, como te decía, estoy feliz de poder ser usado por el Señor, y queremos alabarlo, queremos alabar a nuestro Señor, aprovechando que tengo un salmista internacional. Le voy a pedir que esté musicalizando la tarde. Amén. Vamos a aprovechar este momento que tenemos una guitarra aquí. Amén. Y bueno. Bueno, vamos a aprovechar este momento. Es un cántico de Juxon Oliveira y se llama Isaki, y está en portugués, y vamos a aprovechar el portugués a ver cómo nos suena. Amén. Y de ahí lo vamos a tratar de traducir al español, que bueno, habla sobre Isaac, como que fue como el sacrificio que en un momento fue presentado. ¿Sí? Dice así.
juntei as pedras e preparei o altar, já juntei a lenha e o fogo está queimando, mas ainda falta algo sobre esse altar. Meu Deus, eu não entendo onde está o sacrifício. O Pai olhou para mim e um instante compreendi que aquele sacrifício seria eu, seria eu. Oh, 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 oh. O sacrifício sou eu. Oh, 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 oh. Já juntei las piedras y preparé el altar. Ya junté la leña y el fuego está quemando, mas aún falta algo sobre ese altar. Oh Dios, yo no entiendo dónde está el sacrificio. El Padre miró hacia mí y al instante comprendí que aquel sacrificio sería yo, sería yo. Oh, 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 el sacrificio soy yo. Esme aqui o sacrifício, usa-me, no más me esconderé, no más huiré. Heme aquí el sacrificio, úsame, no más me esconderé, no más huiré. Heme aquí el sacrificio, úsame, no más me esconderé, no más huiré. Heme aquí el sacrificio, úsame. Não, não, não fugiré, não mais me esconderei. Esme aqui o sacrifício, úsame. Úsanos, Señor, aquí estamos, Rey. Queremos ser vasijas usadas por ti, Señor. Derrámate en nosotros. Usa nuestras vidas, Padre. Gracias, Señor.
Gracias, Jesús. Gracias por llamarnos. Gracias por este tiempo. Amén. Y como dice esta canción, tú nos llamaste a ti. El mayor sacrificio lo hiciste tú, Señor. La mayor entrega, demostración de amor fuiste tú, Señor. Y tú nos llamas también. Tú nos llamas. Gracias, Jesús. Gracias, Señor. Amén. Gracias, Dios bendito, porque continúas llamando, Señor. Continúas llamando. Tú eres siempre el que da el primer paso. Tú eres siempre el que continúa, Señor, extendiendo sus brazos a este mundo, Dios, que necesita tanto de ti. Usa nuestros labios. Hoy queremos ser, Señor, embajadores tuyos. Que tu palabra, Dios mío, esté bendiciendo a los oyentes. Qué hermosa canción, David. No la conocía. Ya me la voy a descargar. Después me pasas bien el nombre y obviamente... La canción es de Juxon Oliveira y se llama Isaac. Y me tenés que pasar los acordes. Qué linda, cómo me ministró. Qué lindo. Habla sobre Isaac, ¿no? Desde la perspectiva de Isaac. Muy lindo. Sí. Y bueno, te recordamos que estás en la 94.7 FM Impacto, la radio que te bendice. Estás en Cristo viene. Cristo viene. Y están llegando mensajitos. Dice la pastora Gaby Labat. Bendiciones, hermanos, paz del Señor. Hermoso el programa. Sigan adelante. Hermosa la alabanza. Un abrazo. Gracias, pastorita, por tus palabras de ánimo. Se comunicó mi esposa, Patti. Dice, Dios los bendiga a todos. Hermoso el programa. Te recuerdo la línea telefónica y la línea de la radio. 115-069-9110. Repito, 115-069-9110. Comunicate para pedir lo que quieras. Una alabanza, una perlita bíblica. Y vamos a pasar a la palabra. Amén. Amén. Hemos alabado a nuestro Amén. Señor, pero vamos a pasar a la palabra. El texto que vamos a leer está en segundo libro de Reyes, Antiguo Testamento. Gracias, excelente. Segundo libro de Reyes, capítulo 5, versículo 9. Es una historia que conocemos los que ya tenemos un tiempo en la iglesia. Es una historia hermosa que conocemos, pero hoy Dios la trae nuevamente y la palabra tiene poder. La palabra es viva. Un mismo texto te ministra de una forma en una ocasión y lo hace de otra manera al día siguiente, porque es lo que hace la palabra de Dios. Segundo libro de Reyes, capítulo 5, versículo 9, dice así, lo leemos y lo hacemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y vino Naamán con sus caballos y con su carro y se paró a las puertas de la casa de Eliseo. Entonces Eliseo le envió un mensajero diciendo, ve y lávate 7 veces en el Jordán y tu carne te será restaurada y serás limpio. Y Naamán se fue enojado, diciendo, he aquí yo decía para mí, saldrá él luego, y estando en pie invocará el nombre de Jehová su Dios, y alzará su mano y tocará el lugar y sanará la lepra. Habana y Farfar, ríos de Damasco, ¿no son mejores que todas las aguas de Israel? Si me lavare en ellos, ¿no sería limpio también? Y se volvió y se fue enojadísimo. Enojado, dice la Biblia, enojadísimo le puse yo. Naamán era una persona que tenía toda su vida resuelta. Naamán era un hombre que a ojos humanos era exitoso. Él no era cualquier persona, él era un militar, él era un general y era general del ejército del rey más importante de ese momento, del rey de Siria. En todo reino, en todo imperio, las dos personas más importantes de ese lugar eran el rey, el que estaba sentado en el trono, y el general del ejército, que era el que manejaba las tropas que defendían a ese rey. Y por cierto fuera poco, Naamán era un hombre que había sido usado por Dios, dice la Biblia, léalo usted en su casa, no lo vamos a leer por una cuestión de tiempo. Dice al comenzar el capítulo que Dios le había dado muchas victorias a Siria y al rey a través de la vida de Naamán. Entonces Naamán no era cualquier persona, era un militar lleno de victoria, de leproso. Estaba enfermo y tenía una de las peores enfermedades que se podía tener en tiempos pasados, porque la lepra no tenía cura. Una persona que tuviera lepra estaba condenada a morir. La lepra era una enfermedad horrible
que literalmente los tejidos del enfermo se iban descomponiendo y se iban cayendo mientras el enfermo todavía estaba en vida. De seguro esa persona emanaría olor desagradable, de seguro esa persona estaría desesperada porque todos esos logros que él tenía de nada le iban a servir, porque él estaba condenado a la muerte. Él iba a morir, y no de viejito, la misma lepra lo iba a matar. No lo dice la palabra, pero podemos conjeturarlo. Él de seguro anhelaba ser sano. ¿A quién le gusta estar enfermo? A nadie. A nadie. Y uno dice, si uno pone diferentes grados de enfermedades, no es lo mismo un cáncer que un dolor de muela, que un dolor... Toda enfermedad es fea, a nadie le gusta sentirse mal. Este hombre tenía un dictamen de muerte. Él iba a morir. ¿Sí? Y cuenta la Biblia, léalo usted, que dice que bandas de sirios habían entrado en el suelo, en tierra de Israel, y habían llevado cautivo a mucha gente, y entre esos había una jovencita que terminó como esclava sirviendo en la casa de Naamán. Una mujer de Israel, una jovencita que fue llevada como esclava, lejos de su patria, lejos de su comodidad, lejos de sus seres queridos, y estaba sirviendo en tierra extranjera a una persona muy importante. Y a mí me sorprende cómo ella, en medio de toda esa situación, al enterarse de que su captor, su amo, el que la tenía como esclava, estaba enfermo, ella predicó, David. Ella abrió su boca. Y ella habló de algo que ella conocía y dice, mi Señor, si va a Israel y habla con el profeta lo va a sanar. Y me impacta muchísimo cómo esta jovencita, en medio de todas las circunstancias que estaba viviendo, ella nunca dejó de predicar. Ella vio la necesidad en el otro, ella vio la necesidad en el enemigo, porque eran el enemigo, los sirios eran enemigos de Israel, eran el ejército que venció a Israel, por eso ellos estaban como esclavos. Sin embargo, ella predicó, y dice que cuando Naamán se entera, obviamente quería ser sano, fue y habló con el rey de Siria. Cuenta la palabra que el rey de Siria envió cartas al rey de Israel. El rey de Israel entra en crisis, dice, ¿soy yo Dios acaso para sanar a un leproso? Lo que está buscando es excusa para nuevamente atacarme. Pero dice que se enteró el varón de Dios. El varón de Dios se enteró y dijo, tráiganlo a mí y sabrá que hay profeta en Israel. Y finalmente, Naamán se va con toda su pompa, llega con su séquito, una persona importante, quizás ese día se puso su mejor armadura, la más reluciente. Cuenta la palabra que llevó vestidos costosos, oro y plata, y él fue queriendo comprar ese milagro. De seguro él estaría acostumbrado a que todos le rindan pleitesía. Era una persona muy importante, lo repito, lo enfatizo. Y dice que cuando llega Eliseo, no lo atiende. ¿Cuántos sabemos que Dios sabe tratarnos? Dios nos conoce y Él sabe qué tecla oprimir. Él estaba acostumbrado a que lo honren, a ser reconocido, y el general victorioso se acerca. Sin embargo, al llegar a la puerta de la casa de Eliseo, lo leo de nuevo, ocurrió lo siguiente: y vino Naamán con sus caballos, con su carro, y se paró a la puerta de la casa de Eliseo. Versículo 10. Entonces Eliseo envió un mensajero, ni siquiera lo atendió, y le dijo, ve y lávate 7 veces en el Jordán, y tu carne se te restaurará y serás limpio. Y Naamán se fue enojado, diciendo, y aquí yo decía a él, va a salir, me va a atender, me va a tocar, y ella tenía toda una idea en su mente de cómo debía ser el milagro, pero no fue así, fue de otra manera distinta. Lo repito, el profeta ni siquiera lo atendió. Podemos ver que él despreciaba a esas aguas, a ese río, que a ojos humanos no eran atractivas. Las aguas del Jordán no eran atractivas porque las aguas del Jordán arrastraban muchísimo sedimento. Estuve haciendo los deberes, estuve indagando. El río Jordán nace a 3.000 metros sobre el nivel del mar, en la cumbre de una cadena montañosa, y se forma del deshiele de las montañas. Y el Jordán viene serpenteando por 400 kilómetros y desemboca en el mar de Tiberias, y luego forma el mar de Galilea, y no se queda ahí. El Jordán continúa descendiendo hasta 400 metros por debajo del mar, en donde forma el mar Muerto. El Jordán nace bien arriba
pero termina bien abajo. Y en todo ese recorrido es un río que arrastraba muchísimo sedimento y de seguro sus aguas no eran transparentes, no eran agradables a ojo humano, y allí lo manda el profeta a que se sumerja, allí en esas aguas que él tanto despreciaba. La palabra Jordán viene de una raíz hebrea que significa el que es rápido en descender, ¿sí? Y la lepra que Naamán tenía es figura de pecado. La lepra que Naamán tenía es figura de orgullo, y era lo que Naamán no quería hacer, porque obedecer a la orden dada por el profeta implicaba que él se despoje de todos sus logros, tendría que quitarse su armadura, tendría que quitarse su ropa costosa, y su lepra quedaría en exposición. Él despreciaba esas aguas, y Dios a través del profeta le dice: te toca sumergirte allí, en esas aguas que tanto desprecias, esas aguas que a ojos humanos eran desagradables. Y muchas veces la respuesta para Dios, para nosotros de parte de Dios no es agradable a los ojos. Muchas veces ocurre eso. Por eso nosotros no debemos guiarnos por lo que ven nuestros ojos, porque nuestros ojos ven lo que está delante. Vamos a otro ejemplo bíblico. Dice la Biblia que iba a ser elegido el siguiente rey. Saúl había sido desechado, y el profeta Samuel en la casa de Isaí se presenta y dice: que vengan tus hijos, porque de uno de tus hijos va a salir el nuevo rey de Israel elegido por Dios. Y entró el primero, no recuerdo su nombre, si lo recordás me aportás, David. Y entró el primero, y dice que era enorme, con pinta de rey. Dijo: ahí viene el rey de Israel, y no era él. Y el Señor le dijo: no mires a lo que está frente a tus ojos, porque Jehová no ve lo que está frente a tus ojos, Jehová ve el corazón. Y nosotros muchas veces nos guiamos por nuestros ojos y queremos y tomamos decisiones guiados por lo que ven nuestros ojos, pero debemos ser personas que consulten a Dios. Este hombre, este general Naamán, cubría su lepra bajo sus logros, bajo su apariencia, bajo su armadura, bajo todos sus triunfos, pero lo repito, él estaba muriéndose. Él estaba muriéndose, lo podemos ver. Enfermo, necesitando un milagro, pero soberbio, queriendo que las cosas se hagan como a él le parecía, queriendo que las cosas se hagan como él pensaba que era la manera correcta. Por eso este hombre se enojó. Y qué tremendo, porque allí donde él no quería sumergirse fue precisamente en donde Dios lo manda a que se sumerja, y no una vez, sino 7 veces. Lo leemos de nuevo. Entonces Eliseo le envió un mensajero diciendo: ve y lávate 7 veces en el Jordán, y tu carne se te restaurará y serás limpio. Y Naamán se fue enojado, diciendo: aquí yo decía para mí, saldrá él luego, y estando en pie invocará el nombre de Jehová su Dios, y alzará su mano y tocará el lugar, y sanará la lepra. Abana y Farfar, ríos de Damasco, ¿no son mejores que todas las aguas de Israel? Mire, acá podemos ver cuánto despreciaba él el río Jordán. Si me lavare en ellos, ¿no seré limpio también? Y se volvió y se fue enojado. Es que la orden de Dios no era que él se sumergiera en un río, en cualquier río. No dependía de él elegir en qué río quería, sino que la bendición de él dependía de que él obedeciera y que se sumergiera a donde Dios lo estaba mandando. Abana y Farfar eran ríos que corrían, no descendían tanto como el Jordán, y a ojos humanos esas aguas eran transparentes, quizás eran mucho mejores, ¿sí?, en términos humanos, que las aguas del Jordán, pero sumergirse en esas aguas no hubiera producido nada. Naamán hubiera podido sumergirse 20 veces en el Abana o el Farfar y su lepra no hubiera desaparecido. ¿Cuándo ocurrió el milagro? Cuando él obedeció a Dios, cuando él se sumergió, cuando él descendió de su soberbia, cuando él descendió de su caballo, cuando él se despojó de todos sus logros y en humillación reconoció que era él el que necesitaba de Dios.
porque Dios seguía siendo Dios allí en su gloria y lo sigue siendo por la eternidad. Era Él el que necesitaba ser librado de ese decreto de muerte. ¿Y qué ocurrió? Él descendió y se sumergió 1, 2, 3, 4, 5, 6 y en la séptima vez, como dijo el varón, ocurrió el milagro. Continuamos la lectura. Versículo 13. Mas su criado se le acercó y le hablaron diciendo: Padre mío, si el profeta te mandara alguna gran cosa, ¿no lo harías? ¿Cuánto más diciéndote: lávate y serás limpio? Él entonces descendió. Gloria a Dios. Aquí se humilló y se zambulló 7 veces en el Jordán, conforme a la palabra del varón de Dios, y su carne se volvió como la carne de un niño y quedó limpio. Gloria al Señor. Amén. Qué tremendo que es fácil lo que Dios nos pide. Es muy fácil lo que el Señor nos pide. El obstáculo más grande para que ocurra el milagro es nuestra razón, es nuestra lógica, es nuestro orgullo, ¿sí? Nuestras estructuras en la mente. El criado, y Dios bendiga a ese criado. Dios bendiga a ese criado. La Biblia está llena de criados, gente que ni siquiera tiene el nombre. El criado le sugirió tal cosa. El paje de armas, dice en otro texto, se fue y ayudó a sus personas que estuvieron ahí dando un consejo de Dios, porque ese consejo vino de Dios. Le dice: Padre mío, si te hubiera pedido algo mucho más importante, no, más difícil, no lo harías. Solamente te dijo que te sumerjas allí, en esas aguas que tanto desprecias. Y él lo hizo y el milagro ocurrió. Yo lo imagino feliz porque su vida cambió para siempre. ¿Y cuándo ocurrió? Cuando él expuso su lepra, cuando él expuso su enfermedad, cuando él se despojó de toda esa armadura y todos esos logros, cuando él se humilló ante Dios, porque al humillarse, en ese momento, lo estaba haciendo ante el Señor. Era Dios que quería obrar un milagro en esa vida. La lepra de Naamán era el orgullo, su soberbia, todo eso que él había logrado humanamente, lo había llenado de engreimiento, de un montón de cosas que estaban siendo obstáculos para lo que Dios quería hacer. Y nosotros también debemos despojarnos de eso, ¿no es así, misionero? Es decir, de ese orgullo que muchas veces nos juega en contra. Me viene como ejemplo otro texto, cuando cuando Noemí, la moabita, se queda viuda en Moab, y las dos nueras también están viudas y están Orfa y Ruth ahí llorando, y ella les dice: váyanse, no les conviene quedarse conmigo, soy una anciana, no tengo marido, y si esta noche quedara embarazada, se van a quedar conmigo hasta que el niño nazca. No les conviene, vuélvanse a sus dioses, vuélvanse a sus padres, busquen su propia vida, ya comiencen en otra parte. Y dice que Orfa besó a Noemí y se fue tras sus propios planes. En cambio, Ruth dijo: no me pidas que te deje, usted conoce la historia, su Dios será mi Dios, su pueblo será mi pueblo, donde usted muera, allí estaré yo, y solamente la muerte hará separación. Y ella fue capaz de negarse, y sin ver nada, fue tremendamente bendecida. Y muchas veces las bendiciones de Dios están así, ocultas sobre cosas que no son agradables a los ojos. Isaías dice que cuando se refiere a Jesucristo en el capítulo 53, dice: no habrá en él hermosura, no habrá nada para que lo apreciemos. Es decir, muchas veces el evangelio se presenta como algo difícil de lograr, y de hecho es difícil de lograr en nuestros propios méritos, en nuestra propia fuerza. No es fácil, pero Dios está para ayudarnos, que Él pueda obrar en nosotros y que nosotros podamos obedecer al Señor, aun cuando eso vaya en contra de nuestra lógica, aun cuando eso signifique humillarnos. Dice la palabra que Él al altivo lo mira de lejos, resiste al soberbio, pero exalta a los humildes, a los que se acercan a él, con un corazón quebrantado. Estamos llegando a los primeros 35 minutos de programa. Si te conectaste recién, estás en Cristo viene.
Estamos en la 94.7 FM Impacto, la radio que te bendice. Te recuerdo la línea telefónica a través de la cual puedes comunicarte con nosotros. 115 069 9110. Repito, 115 069 9110. Ahí está pasando en la página, pasa el teléfono. El teléfono. Sí, pero hay gente que lo está escuchando por el receptor. Están llegando mensajitos, pero no sé si son audios personales o saludos para la radio. Voy a pedir allá a nuestra hermana que está en los controles que vamos a hacer un pequeño corte musical. Quédate en sintonía, no te muevas de la radio, que a la vuelta seguimos con más palabra de Dios. Dios los bendiga, aquí estamos esperándolos. Si Cristo vive, alaba de verdad. Porque Cristo vive, alábale con la guitarra. Aleluya. Los metales, alaben a Cristo. Alabando al Señor. ¡Hey! Edwin Sepúlveda. Yo vivo para Él. Yo vivo para Él. Vivo para Él. Ahora es su tiempo. Cristo vive. Cristo vive. Cristo vive. Que te escuchen en todas las naciones. ¡Dilo! Cristo vive. Cristo vive. Cristo vive. Oh, dilo. Cristo. Cristo. Cristo vive. Fuerte. Cristo vive. Cristo vive. Levanta tu mano derecha. Cristo vive, Cristo vive, Cristo vive, yo vivo para Él. Cristo vive, Cristo vive. La última vez, dilo. Cristo vive, Cristo vive, Cristo vive. Y Cristo vive, Cristo vive, Cristo vive. ¡Fuerte! Cristo. Hermoso lo que estaba sonando, Alvarado. Cristo vive, hermosa alabanza. Y siguen llegando los mensajitos. Comunicó por el chat de... eso, me olvidé de recordarles que estamos saliendo por Facebook Live. Se comunicó Ethel Álvarez. Dios te bendiga, hermana Ethel. Gracias. Dice, es una historia de mis preferidas, pastor. En estos tiempos es para reflexionar. Gracias, pastor Oscar. Dios los bendiga. Se comunicó la pastorita Selva Vizcarra, mi madre. Dice, Dios me los bendiga, pastor Oscar, el misionero David. El programa está saliendo muy lindo. Gloria al Señor. ¿Tenés más mensajitos, David? Sí, bueno, un saludo muy especial a mi cuñada Helen, que nos está viendo desde Lima, Perú. Y un saludo muy especial también para una señorita muy bella, Yani, mi amada Yani. Tiene que venir un día. Sí, Yani, tenés que venir, te comprometo ahí frente a todos. Tenés que venir a compartir acá con nosotros. Saludos. Dios te bendiga, mami linda. Amén. Y estamos hablando del orgullo, de algo contra lo que luchamos todos luchamos contra el orgullo, todos. Acá nadie puede decir yo soy el más humilde de todos. Gracias a Dios. Y el orgullo es
el padre de todos los pecados, porque todos los demás vienen, es más, la Biblia, vamos a la Biblia, ¿en dónde se originó la maldad? Dice que Luzbel, siendo el arcángel guardián de la gloria de Dios, se ensoberbeció, y al verse tan bello, al verse tan usado, como Naamán, quizás podemos hacer una comparación, al verse tan lleno de dones, empezó a demandar adoración para sí. ¿Y qué hizo? Le sublevó el cielo al Señor. Y por causa de ese orgullo, habiendo sido un ángel, terminó siendo el peor de los demonios, padre de toda la maldad, y fue arrojado del cielo. Y eso es lo que hace el orgullo, eso es lo que hace ese sentimiento horrible al cual reprendemos y al cual renunciamos en el nombre de Jesús. Que seamos rápidos en descender, que seamos rápidos en pedir perdón, en corregir, en obedecer. Lo necesitamos, porque somos como, vamos a hacer lo propio al mensaje. Hoy ninguno de nosotros es leproso, gracias Señor, pero está la lepra del pecado en todas sus manifestaciones: orgullo, lujuria, envidia, celo, contienda, maldad de todo tipo. Necesitamos ser librados de esa lepra, necesitamos confesar esa lepra, exponerla, no ocultarla. Lo peor que podemos hacer es ocultar esa lepra, porque si Naamán hubiera continuado ocultando esa lepra, él hubiera muerto, porque eso es lo que hace la lepra, eso es lo que hace el pecado, eso es lo que hace el orgullo. El orgullo divide, el orgullo separa, el orgullo destruye familias, destruye relaciones, destruye ministerios. Por orgullo, por soberbia, congregaciones enteras se dividen, ministerios se truncan. Por eso debemos ser gente que en el poder de Dios podamos luchar y combatir ese tremendo enemigo que tenemos, que es el orgullo. Y vamos a la segunda parte y última del mensaje. Está en Mateo, Evangelio según San Mateo, capítulo 3, versículo 13. Dice así: entonces Jesús vino de Galilea a Juan el Bautista. ¿A dónde? Al Jordán. ¿Para qué? Para ser bautizado por él. Lo leo de nuevo. Entonces Jesús vino de Galilea a Juan, al Jordán, para ser bautizado por él. Mas Juan se le oponía diciendo: yo necesito ser bautizado por ti, ¿y tú vienes a mí? Pero Jesús le respondió: deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Entonces le dejó. En tiempo de Jesús, amado hermano que estás escuchando, el río Jordán seguía siendo un lugar de milagros, porque el milagro de Naamán ocurrió en esas aguas que muchos despreciaban. En tiempos de Juan el Bautista, en tiempos de Jesús, el Jordán seguía siendo un lugar en donde leprosos eran sanados, los ojos de los ciegos eran abiertos, los oídos de los sordos eran abiertos, milagros tremendos ocurrían. Ese lugar, ese río despreciado por muchos, seguía siendo un lugar de confesión de pecados, de exponer la lepra y de humillarse, de descender y sumergirse en esas aguas. Y dice la Biblia que Jesucristo vino de Galilea al Jordán para ser bautizado por Juan. Y cuando Juan lo ve, se oponía. Le dice: tú vienes a mí para que yo te bautice, yo soy el que necesita ser bautizado por ti. Jesús, viniendo al Jordán a bautizarse con Juan el Bautista, se estaba identificando con nuestra condición de pecado, siendo él perfecto, el Cordero Inmaculado, sin mancha, sin arruga, Dios mismo hecho carne. Él no tenía ninguna lepra que exponer, él no tenía ningún pecado del cual arrepentirse. Sin embargo, viene a ser bautizado por Juan, y Juan le dice: no, soy yo el leproso, soy yo el pecador, yo soy el que necesita exponer la lepra, soy yo el que te necesito. Ahí viene el Cordero de Dios, Él es el que quita el pecado del mundo, dice en el Evangelio, en el texto paralelo. Jesucristo, sin tener que confesar, sin tener pecado, Él fue y dijo: Juan, bautízame, porque es necesario que cumplamos toda justicia. Naamán no quería descender. Les recuerdo que Jordán significaba
el que es rápido en descender. Naamán no quería descender y a él le tocaba descender de sus logros. A él le tocaba descender de su corcel blanco ahí, que lo identificaba como el general victorioso. Sin embargo, hubo uno que sin tener que hacerlo descendió a las aguas del Jordán. Y no solamente eso, porque Jesucristo descendió de la gloria misma. Él sí descendió. Jesús descendió del cielo. Él dejó su trono de gloria, Él dejó la alabanza de millares de ángeles y vino a identificarse con nosotros. Él se confinó en el cuerpo de un carpintero para traer salvación. Él vino como siervo sufriente, Él vino a sufrir, a humillarse. Él dijo, yo no vine a hacer mi voluntad, vine a hacer la voluntad del que me envió. Yo no vine a hablar mis palabras, yo vine a hablar las palabras del que me envió. Yo no busco gloria de hombre, yo quiero glorificar al Dios que lo había enviado a esta tierra. Jesucristo sí descendió, dándonos ejemplo. Dice la palabra, después Pablo, por cuanto se humilló a lo sumo, también fue exaltado a lo sumo. Porque hoy Jesucristo tiene un nombre que es por sobre todo nombre, cabeza de todo principado y potestad. También dice Pablo, haya pues en vosotros este sentir. Y cuando Pablo dice en vosotros, está hablando de nosotros, la iglesia, los hijos de Dios, los que conocemos palabra. Haya pues en vosotros este sentir, el cual hubo en Jesús, el cual se despojó de todo. Recordadme por favor el texto, como dice, no se aferró a nada, se despojó de todo. Se despojó de su gloria, se despojó de todas sus... Filipenses ¿Lo tenés? 2:5. Léelo por favor. Dice así, versículo 4 dice, no mirando cada uno lo suyo propio, sino cada cual también por de los otros. Versículo 5 de Filipenses 2. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Tremendo. Él nos dejó ejemplo en todo, amados. Amén. Aprended de mí, dijo Jesús. Fíjate que no dijo, aprendan de mí que resucito muertos. Aprendan de mí que camino sobre las aguas. Aprendan de mí que reprendo a las tormentas y las tormentas me obedecen. No, dijo, aprendan de mí que soy manso y que humilde de corazón. Recuerdo, amado compañero de milicia, una vez en Chile, estaba predicando en una radio, como estamos ahora. No recuerdo si era Valparaíso, Viña del Mar o San Antonio, una radio de Chile, y en el corte publicitario me dicen, misionero, yo no era pastor en ese tiempo, está no recuerdo qué era una persona muy importante dentro de la iglesia en Chile, y quiere hablar con usted. Y cuando lo atiendo me dice, hola, Dios lo bendiga, misionero, habla el pastor, evangelista, maestro, profeta, ungido, y finaliza su saludo, yo resucité 20 muertos. Parece un chiste, pero fue así. Y realmente había sido muy usado por Dios. Pero se ve que llevaba como una cuenta de todos los muertos que había resucitado. Y yo le respondí, porque lo recuerdo como si fuera ayer. Hola, Dios lo bendiga, yo soy Oscar, yo todavía no resucité a nadie. Y muchas veces esos logros, aún dentro de la iglesia, porque estamos hablando de Naamán, un general que era del ejército de Siria, no era del pueblo de Dios. Y todo montado en su soberbia y en sus logros. Pero aún dentro de la iglesia, cuando Dios más nos usa, es cuando más humillados debemos estar. Cuando viene la gente y te dice, uy, misionero, qué bien que cantás. Uy, no, el culto estaba ahí todo apagado hasta que vos agarraste el micrófono. Y ahí como siempre te digo, y vos sabés que te lo he dicho, arrojemos las coronas rápido, rápido, para no creernos nada, porque el principio de la caída es el creernos algo. Ninguno de nosotros es indispensable. Es un privilegio poder predicar en una radio. Es un privilegio que te permitan orar por las ofrendas. Es un privilegio que te permitan limpiar una silla. Es un privilegio. Si lo hacemos con gozo, si somos fieles en eso, si lo hacemos con un corazón agradecido, hay recompensa para todos, porque Dios es fiel. Muchas veces nos peleamos por el micrófono, por la cámara, por el canal, por la prédica del domingo, y Dios lo que está buscando es obrero, gente que anime, que visite al enfermo, que comparta su pan con el que tiene necesidad. Debemos luchar con el orgullo, y esta palabra primeramente es
para mí, porque yo no puedo decir que soy el más humilde de todos, porque no lo somos. Somos personas fácilmente engañables por Satanás cuando viene con esos elogios y esa no me sale la palabra, cuando te endulza el oído, hoy cómo te usaba, cómo fuiste usado, cómo esto, y muchas veces caemos en eso. Que el Señor nos ayude, que seamos gente que esté dispuesta a exponer la lepra. No tapemos el pecado. Dios me ministraba esto, no tapemos el pecado. Muchas veces nos disfrazamos y le hablo a la iglesia de súper ungidos y mostramos una imagen que no es real. Ninguno de nosotros habita en las alturas. Ninguno de nosotros está libre de caer. Además dice la palabra, el que cree que esté seguro, cuídese de que no caiga. Somos gente que sin Cristo estamos perdidos. Somos personas llenas de errores, falibles. Todo logro, toda conquista es porque Él nos da las fuerzas, es porque Él nos sostiene. Debemos ser gente que confiese el pecado en todas sus manifestaciones. Los que ya venimos a culto ya no andamos a los tiros, ni andamos borrachos cayéndonos por la calle como yo he estado en otro tiempo. Yo estuve así. Muchas veces casi me chocaron los autos por andar borracho en medio de las avenidas allí en el centro. Yo salía a bolichear de parranda por el centro, ¿sí? Y Dios me rescató, Dios me guardó. Necesitamos ser gente que confiese esos pecados, inclusive internos, porque ya estamos y Dios nos usa, pero hay cosas que Dios está viendo, porque Él ve lo que el hombre no puede ver, Él ve el corazón. Y muchas veces nos llenamos de actividad y debemos ser gente que lo que hagamos, que lo que aportemos sea olor grato para Dios. Porque todo aquello que esté contaminado con la soberbia del hombre no es ofrenda grata. Vamos a Génesis, dice la palabra que Caín y Abel se presentaron ante Dios y los dos quisieron adorar a Dios, lo cual es correcto. Y los dos llevaron ofrenda, lo cual es correcto. Pero dice que a Dios le agradó la ofrenda de Abel, la del adorador. La otra ofrenda no le agradó. Que el Señor nos ayude, que lo poco que hagamos sea olor grato. Que Él pueda decir, ya para finalizar, mire lo que dice el texto que estábamos leyendo en Mateo. Dice lo siguiente, mire lo que ocurrió cuando Jesús descendió en las aguas. Versículo 16, y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua, de esas aguas despreciadas por muchos, y aquí cielos le fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Y hubo una voz de los cielos que decía, ese que se humilló, ese que descendió en las aguas, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. En ese Hijo, en Jesucristo, el Hijo de Dios, que ante la negativa de Juan le dijo, Juan, es necesario que cumplamos, es necesario que obedezcamos. Sé que el que tengas que bautizarme va en contra de tu razón, va en contra de tu lógica, pero obedeciendo está la bendición. Juan obedeció, los cielos se abrió y la exaltación del Padre vino sobre esas dos personas que estaban obedeciendo a la orden dada por el Señor. Que podamos alegrar el corazón del Padre obedeciéndole, amén, sumergiéndolos allí donde no querés ir. ¿A quién le gusta ir a pedir perdón y humillarse? A nadie. ¿A quién le gusta poner la otra mejilla? Amén. A nadie. No, y decimos, siento angustia en el corazón, así que esto debe ser del diablo, lo reprendo. Voy a ir cuando sienta paz. Y el corazón no nos tiene que guiar, porque muchas veces Dios nos va a pedir cosas que nos va a producir angustia. Ejemplo, Jesús en Getsemaní dice que su alma estaba angustiada hasta la muerte. Nosotros hubieran dicho, no, reprendo la cruz, pues esto no es de Dios porque me da mucha angustia. Sin embargo, era plan de Dios que Él subiera a esa cruz. Y Dios muchas veces nos va a pedir cosas, nos va a meter, te va a decir, allí de donde te querés ir, allí sumergite 7 veces. Y tu milagro va a estar ahí. No en las agüitas que vos dices, pero allá en el otro barrio hay un lugar que las aguas me parecen mucho más lindas. No, allí donde estás, ahí está la bendición de Dios para tu vida. Le damos gracias al Señor por esta palabra. Amén. Amén. Pastor, bueno, en conclusión también miraba de que el no obedecer la palabra de Dios, ya vemos que cuando uno no obedece ya es como que tiene orgullo en el corazón. Amén. Y rescatar también de que saber de que Dios nos habla de muchas maneras y necesario es ser sensible a lo que Dios nos quiere hablar. En esta ocasión usó a un siervo, que a veces no, como decía hace un instante el pastor, a veces Dios te habla al corazón. Dios te habla a través de la Biblia, a través de
¿cómo puedes escuchar la voz de Dios para obedecerla, ¿no? Porque sin duda esa es la que nos va a traer sanidad, sin duda esa es la que nos va a traer libertad, nos va a traer bendición. Vemos a través, por ejemplo, en este momento yo estoy viendo a través de la historia, de la palabra que el pastor comparte, de cómo Dios es bueno y Dios nos enseña todo el tiempo. Yo veo a este hombre, Naamán, que no era cristiano, ¿no? Era alguien que no era cristiano. Él reacciona así en su humanidad, pero aprende a obedecer. Porque él aprende a que no era como él pensaba. Y sin embargo, nosotros ya siendo conocedores de la palabra de Dios, porque a veces hablamos Naamán, sí, pero veo que él no iba a una iglesia, él no conocía, entonces en su reacción humana, claro, pecadora. Pero nosotros a veces ya conociendo la palabra de Dios desobedecemos, rechazamos. Peor, ¿no? Y ahí es donde que por eso que muchas veces la bendición no llega. Yo miraba un versículo, pastor, solo un versículo donde dice la palabra de Dios, dice: y quitó Jehová la aflicción de Job cuando él hubo orado por sus amigos, y aumentó el doble todas las cosas que habían sido de Job. Tremendo. Job estuvo pasando por un momento difícil, pero cuando llegó la bendición para él, cuando él hubo orado por sus amigos. ¿Y qué significa orar por sus amigos, no? De los que se habían levantado en contra de Job, habían hablado mal de él. Cuando llegó toda la bendición, cuando él oró por ellos, cuando los bendijo. Entonces, como decía el pastor hace un instante, Dios nos va a mandar muchas veces a hacer las cosas que a veces no nos parecen, no nos gusta, pero ahí está en la bendición. Cuando él hubo orado, dice que Dios le dio el doble. Dicen, justo está en el último capítulo de Job 42, 10 al 11, dice: y quitó Jehová la aflicción de Job cuando él hubo orado por sus amigos, y aumentó el doble todas las cosas que habían sido de Job. Entonces a veces esas cosas sí no queremos escuchar, pastor. A veces no, de pedir perdón o perdonar, humillarnos, obedecer a lo que nos dijo. Entonces por eso que muchas veces no somos bendecidos, y la desobediencia es orgullo. Exacto. Bueno, Dios nos ayude. La verdad que, bueno, ya estamos en los últimos minutitos, una bendición. Vamos a hacer una oración, dándole gracias a Dios por esta palabra. Padre amado, hemos expuesto tu palabra, Señor. La parte teórica, Dios, hemos expuesto. Ayúdanos a vivirla, Señor, a poner por obra, Dios Santo. Esta palabra lleva vida a nuestros corazones. Bendice, Señor, a cada oyente, Padre. Los que están viendo en este momento y los que verán, Señor, en las siguientes repeticiones, porque, Señor, esta palabra tiene poder para seguir bendiciendo, Dios. Te damos gracias, Dios Santo, porque tú nos continúas hablando, como dice mi hermano David, tu siervo, Señor. Hoy confesamos, Dios Santo, nuestra condición de pecado. Sé propicio a nuestra condición, Señor. Queremos ser rápidos en descender, queremos humillarnos, porque el que se humilla será exaltado, lo dice tu palabra. Bendice a mis hermanos, Dios. Espíritu Santo de Dios, sella la administración de esta palabra, y te damos toda la gloria, toda la honra y toda la alabanza solamente a ti, porque tú eres el único digno. Gracias, Dios mío. Amén, amén y amén. Así que bueno, nos estamos despidiendo. Saludamos a todos. Quédate en sintonía. Nosotros nos volvemos a ver el próximo lunes a partir de las 6 de la tarde aquí en la 94.7, la radio que te bendice en Cristo vive. Nosotros nos vamos, pero vos quédate en la radio, no te muevas. ¿A los cultos? Ah, es verdad, sí, somos de Centro, me olvidé. Somos de Centro Misionero Jesús de Nazaret. Te invitamos, si no estás congregando, acércate. Estamos a media cuadra de la Plaza del Niño Dios. Irá a las 6:26. Las reuniones son los domingos y los jueves a las 7 de la tarde. Dios me los bendiga y nos vemos la semana próxima. Hasta luego. Amén. Dios los bendiga a todos los hermanos, y bueno, les esperamos ahí en la iglesia a animarle, porque ya no hay excusa para no congregarse, ¿no? En este tiempo uno a veces se va al cine, se va al shopping, se va a tantos lugares y no dice, y a la iglesia dice pandemia. Entonces te esperamos. Estamos los jueves una vez más a hacerle recordar, y los domingos a las 7 de la noche. Dios los bendiga, amados.